Shalom. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Mahayot, Hakari Baruj lo bendiga y lo guarde. Iniciamos esta segunda parte de esta meditación para el cabo de la Bacadosh, la entrega de este Shabbat. Bendito sea Hakari Baruj, vamos a pedir su dirección. Él sea guiándonos también esta tarde. Bendito sea Él, aleluya, Baruch Hashem. Pues vamos a pedir su dirección con una tefila oración. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Redor de verso. Toda Rabá Abacadosh, el Vishengador de Yeshua HaMashiach, de estar en tu presencia en este lugar, que nos permites exaltar, bendecir tu bendito nombre. Bendito es tu nombre, Abacadosh, que nos permites, Abacadosh, también en este lugar, escuchar tu mensaje, tu palabra, la exhortación, la amonestación que haces para tu pueblo Israel, Abacadosh, cuya exhortación, amonestación también es para nosotros en estos tiempos. Abacadosh, te pedimos tu dirección, tu guía. Sea tu Rajacodes hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, sea tu Torah. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados Ajim Mahayot. Iniciamos esta segunda parte de esta administración para el acabó del Abacadosh. Aleluya. Continuamos con el tema, ¿por qué existe maldad en las personas? Baruch Hashem, toda Rabá Abacadosh, bendito sea Él, aleluya. Nos habíamos quedado en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, ¿correcto? Baruch Hashem. Ahora, mis amados Ajim Mahayot, vamos a Romanos capítulo 6, del verso 12 al 23. Romanos capítulo 6, del verso 12 al 23. Toda Rabá Abacadosh. Como veíamos, mis amados Ajim Mahayot, las estadísticas del crimen aquí en este país es muy elevadísimo. La violencia está elevadísimo. Las violaciones es elevadísimo, mis amados Ajim Mahayot. Pues, ¿de dónde venimos? Justamente venimos de esa parte del mundo. Venimos con diferentes tipos de hábitos, pero gracias a Hakadosh Baruj Hu, que aquí estamos corrigiendo, estamos haciendo tekún, estamos saliendo justamente de esa etapa oscura que nos ha permitido vivir. Baruch Hashem, dice Romanos capítulo 6, verso 12 al 23. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como un instrumento de perversidad. Por contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yod-Hai Vav-Hai como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismos, bajo la ley, sino bajo misericordia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Seguiremos pecando, porque ya no estamos bajo legalismos, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yod-Hai Vav-Hai no lo permita. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte,
obedecen a Yod-Hai Vav-Hai, que los llevan a ser justificados. Por la misericordia de Yod-Hai Vav-Hai, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. Estoy usando el lenguaje popular, porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil, porque así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la anarquía, que conducía a más anarquía, así ahora ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia, que conduce a ser Kadoshim para Yod-Hai Vav-Hai. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficios recibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era la muerte. Mas ahora que son libres del pecado, hechos esclavos de Yod-Hai Vav-Hai, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos Kadoshim para Yod-Hai Vav-Hai, y el resultado es vida eterna, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yod-Hai Vav-Hai, en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Muy claro es estos versos, mis amados Ahem Hayot. Bien, antes de venir al Mashiach, éramos esclavos del pecado, Baruch Hashem, pero después en el Mashiach somos esclavos de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Ahora antes obedecíamos al pecado y ahora obedecemos a... Mira, mis amados, ustedes mismos lo confiesan, pero si eso no es verdad, también el juicio viene, Baruch Hashem, porque todo debe ser de acuerdo como estamos delante de Él, porque de acuerdo a ello, Él nos justifica, Baruch Hashem. Por eso dice muy claramente, por tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. ¿Qué es eso? ¿A qué nos inclina la vieja naturaleza? A las cosas que emocionalmente lo hacemos, algo que este cuerpo desea y quiere satisfacer. Baruch Hashem. Pues es ahí donde debemos ser muy cuidadosos. Realmente, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Ven? Hay dos tipos de espíritus. Espíritus que nos guía a las emociones o espíritu que nos guía también a Elohim, a obedecer su Torah. Pero, ¿cuál quiere prevalecer en nosotros? ¿El espíritu de verdad o el espíritu de mentira? ¿El espíritu de justificación o el espíritu, pues, de los deseos carnales? Baruch Hashem. Toda obediencia trae consecuencias. Baruch Hashem. La desobediencia también trae consecuencias. Baruch Hashem. Por lo tanto, nos está hablando cómo debemos de caminar delante de Él. ¿Cómo estamos preparándonos? ¿Cómo estamos entendiendo este mensaje? Baruch Hashem. Dice la Torah que los transgresores, o que la transgresión al pecado es un acto de locura. El alma, en un momento de irracionalidad y confusión cognitiva, hace algo que es contrario a su propio y real deseo. Así pues, el pecado puede ser superado cuando el alma reconoce la inutilidad de sus transgresiones y reafirma su verdadera voluntad. A continuación, el verdadero yo del alma comprende que el pecado fue, de hecho, cometido por la parte más externa y maleable del alma, mientras que su ser interior no estaba involucrado en la acción negativa. ¿Y qué dice Elohim? Por supuesto,
Él fue quien dictó la Torá de la naturaleza, tanto física como espirituales, y la sabiduría que reconoce la forma en que opera. Elohim es la fuente de la vida. Él es quien decreta que debe fluir al alma humana a través de un canal construido o alterado por los actos del hombre. Elohim nos dio la Torá y sus fórmulas de salud espiritual, el autodescubrimiento y la trascendencia. Por tanto, Elohim es la fuente de los tres primeros puntos de vista sobre el pecado. Elohim, o para Elohim, para la Abacadosh, todo es bueno. Aún lo malo nos acontece a nosotros o nos inclinamos a hacer el mal, para Él es bueno. ¿Por qué es bueno? Para hacer tikkun, para hacer rectificación, para hacer teshuvah. Como les explicaba en la mañana, si no hubiera maldad, todo sería inercia. Baruch Hashem, ¿sobre qué pues progresaría el hombre? Sería un hábito tan natural, ¿no? Donde no hay pruebas, donde no hay aflicciones, donde no hay angustias. Pero justamente lo malo que nos acontece es que nos lleva a aflicción, angustia, y eso nos lleva a hacer teshuvah, corrección. Y cuando hacemos corrección es que entonces le agradamos al Eterno. Lo que nos dice acá Romanos es justamente eso. Por eso dice, por contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yod-Hai Bab-Hai como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. Aleluya. Bien, les explicaba también que, pues, Abraham fue un hombre justo. Y por justo él fue justificado y Elohim lo llamó mi amigo Abraham. Baruch Hashem. Y para que Elohim diga que Abraham es su amigo, pues hay una unión tan íntima. Entonces en la Torah amigo no es cualquiera, como en el mundo que dice, este es mi amigo, el otro mi amigo, ¿no? Pues eso no son amigos. Cuando tú necesitas, no están presentes. Cuando te sucede, acontece algo, ellos no están presentes. Pero el amigo verdadero con Elohim, así como Abraham, se preocupaba por su prójimo. Acuérdense ustedes de Lot. Cuando Abraham se entera que su sobrino Lot fue tomado prisionero y más otros, pues él va, levanta rápidamente su ejército y va a rescatar a su sobrino, Baruch Hashem. Y el sobrino ni siquiera sabía que la noticia le había llegado a él y que él les iba a rescatar. Pero ahí estaba el tío, ahí estaba Abraham rescatándolo. Él era un hombre que estaba siempre preocupado por su prójimo. Entonces en Abraham está, ama a tu prójimo como a ti mismo. Baruch Hashem. Es maravilloso, mis amados, Ajem Hayot, lo que aquí Shaul nos narra, ¿no? Es un hombre que tiene mucho conocimiento, Baruch Hashem, y nos explica acá en Romanos qué es el pecado, cómo es que tenemos que hacer morir el hombre de pecado, esta carne de pecado, Baruch Hashem. Y pues cuando hemos recibido al Mashiach en la Tíbila, así como en la Brit Milá, pues ya no somos esa carne de pecado, ¿o sí? No, ya no, hemos revivido. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces ahora ya no estamos muertos, no, estamos vivos. Baruch Hashem. Ahora podemos partir de este mundo. Aun si partiéramos para Elohim, estamos vivos. Baruch Hashem. Por eso esta preparación, mis amados Ajem Hayot, es tan importante. Vamos a Job capítulo 19, versos 25 al 26. Job capítulo 19,
verso 25 al 26. Dice Job, capítulo 19, verso 25 al 26. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Un día por fin estará sobre la tierra. Después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Elohim. Baruch Hashem. Es una maravilla este verso aquí de Job. ¿Han entendido? Baruch Hashem. A ver, pregunto yo, ¿entendieron lo que dice este verso? Lo que explicaba, aun cuando estamos muertos, pues estamos delante de Elohim. Por eso dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Elohim. Baruch Hashem. Claro que Job era un hombre justo. Baruch Hashem. Vemos todo lo que aconteció a él y siempre se mantuvo firme en su emuná, en su fe, en su confianza con Elohim. Es importante el betajún, confianza en Elohim, a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos puede presentar. Acuérdense la adversidad a Job, que murieron sus 7 hijos, 3 hijas. Acuérdense lo que vino en cuanto a su salud. Pero sin embargo, él se mantuvo firme. Por eso, Elohim le dijo a Joshua, esfuérzate, sé valiente, que este libro de la Torah esté en tu boca de día y de noche. No te inclines a la izquierda ni a la derecha. Baruch Hashem. O sea que sigamos de adelante en nuestro caminar por los caminos que Yahshua HaMashiach nos trazó, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmos capítulo 19, verso 14. Salmos capítulo 19, verso 14. Dice la palabra en Salmos capítulo 19, verso 14. Las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean placenteros continuamente en tu presencia. Yod Hai Bab Hai, mi roca y mi redentor. Aleluya. Mis amados Ajim Hayot, eso es lo que debe estar en nuestro corazón, en nuestros labios, permanentemente, siempre exaltando a HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, meditando siempre en nuestro corazón, ¿pero de qué? De la Torah. Pero cuando salimos de aquí, ¿en quién meditamos? Ya surge un problema. Baruch Hashem, ya comenzamos a meditar en las cosas del mundo, de las cosas seculares, y nos olvidamos del Eterno, de HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, ¿ven? Por eso el Mashiach decía, ¿no? Evidentemente esto es para valientes. El Mashiach decía, ¿no? El que ama hijo o hija, esposo, esposa, ¿no? Papá o mamá más que a mí, no es digno de mí. Baruch Hashem. Eso es importante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no honremos a papá, mamá? No, eso es una masvá, un mandamiento, que honremos a papá y mamá. Pero ante todo, en primer lugar, debe estar el Eterno. Él debe estar siempre, en todo momento, como nos dice aquí, ¿no? Job. Y también lo que nos dice Salmos.
las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón sean placenteros continuamente en tu presencia. Acuérdense que todos los días, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, estamos en su presencia de Él. No hay ni un minuto que estemos alejados de Él. Pero sin embargo, sí, por nuestros actos de desobediencia, por nuestros actos de rebelión, podemos alejarnos de Él. Es ahí el tema que debemos de tener mucho cuidado. Baruch Hashem. En la cobertura y en medio de la desobediencia y la maldad, Elohim nuestro muestra su amor y misericordia al hombre. Elohim les hizo túnicas de pieles para que cubran su desnudez a Adán y Java. Y de esa manera Elohim nos muestra que Él va a mandar a alguien, a un Salvador, que va a revertir la causa del pecado. En otras palabras, este Salvador restaurará esa relación que existía entre Elohim y el hombre. Así que te animo a que confíes en el Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, ya que es Él, el Redentor y Salvador prometido. Él es el que cubre mi pecado, mi culpa y mi vergüenza, y Él es el que nos acerca a Elohim. Lo declaró Job. Sé que mi Redentor vive. Baruch Hashem. Aleluya. Y un día por fin estará sobre la tierra. Bendito sea Hakadosh Baruch Hu. Mis amados, esforcémonos a hacer lo mejor para Él. Baruch Hashem. En todos nuestros actos sea para Él. Aleluya. Aunque tal vez las cosas seculares de este mundo no nos permita estar al 100% dedicado a Él, acercarnos a Él, pero hagamos todos los esfuerzos necesarios porque hay tantos obstáculos que se presentan en el caminar de un creyente. Pero frente a esa adversidad, nosotros debemos estar preparados para enfrentar esa adversidad. Baruch Hashem. Un soldado terrenal se prepara para la guerra, una guerra física, con armas reales. Ahora, nosotros también somos milicia, la milicia de Yeshua HaMashiach. Porque él dijo en 2 Timoteo, el soldado del Mashiach no se involucra con las cosas del mundo. Baruch Hashem. Porque si te involucras ya perdiste, porque el mundo te va a vencer. Las cosas seculares te va a vencer. Es por eso entonces que nuestras armas, nuestra milicia y nuestras armas deben ser con la cobertura de Hakadosh Baruj Hu y como dice también Efesios capítulo 6, la imuná, el escudo, Baruch Hashem, el cinturón de la verdad, el casco de salvación o el yelmo de la salvación. Lucas capítulo 13, verso 1 al 3. Lucas capítulo 13, verso 1 al 3. Lucas capítulo 13, verso 1 al 3, dice la palabra. En este mismo tiempo, algunos hombres vinieron a contarle a Yeshua de los hombres que Pilato había asesinado en Galil, como animales para sacrificio. Su respuesta a ellos fue, ¿piensan ustedes que solo porque esos hombres murieron tan horriblemente, eran peores pecadores que todos los otros de Galil? Les dijo que no. Antes bien, a menos que se vuelvan a Yodhai Babhai de sus pecados, todos morirán como ellos murieron. Baruch Hashem.
El tema no es solamente decir de boca, no, yo soy del Mashiach, yo soy el cuerpo del Mashiach, sino ser hacedor de su palabra. Baruch Hashem. Mira, Yeshua mismo hace una afirmación muy importante, Baruch Hashem, porque nos dice la Escritura que Pilatos mandó asesinar en Galil como animales para sacrificio. Qué terrible, ¿no? Baruch Hashem. Pero Yeshua le dice, ¿piensan ustedes que solo porque esos hombres murieron tan horriblemente eran peores pecadores que todos los otros de Galil? Esa es una pregunta muy importante. A ver, el hombre del mundo y un hombre desobediente de la Torá, ¿quién tiene mayor pecado? ¿Hay una diferencia? Pues el mundo muere como muere, Baruch Hashem, y son grandes, peor pecadores que un rebelde en la Torá. Es igual, porque es un rebelde. ¿Por qué? Porque el rebelde que dice, porque la rebelión es como pecado de hechicería y adivinación. Baruch Hashem, ¿ve? Por eso la advertencia del Mashiach acá. Por eso le dice, les digo que no, antes bien, a menos que se vuelvan a Yod Hai Vav Hai de sus pecados. O sea que sigue a Yod Hai Vav Hai, sigue su Torah y no vuelvas a pecar. ¿Estamos? Baruch Hashem. Vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 30. Ezequiel capítulo 18, verso 30. Ezequiel capítulo 18, verso 30. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra Ezequiel o Ezequiel capítulo 18, verso 30. Por lo tanto, casa de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus sendas, dice Yod Hai Vav Hai. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Es claro, mis amados, Ajim Achayot, aquí la advertencia. Yo juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus sendas. ¿Qué sendas? Caminos. Baruch Hashem, que cada una de las personas cuando hace de acuerdo a su pensamiento, su razonamiento, elige su propio camino. Por eso dice, conforme a sus sendas o acuerdo a sus sendas. Pero dice también, dando una oportunidad, arrepiéntanse y vuélvanse. Hagan teshuvá y regresen a mí. Hagan arrepentimiento y vuélvanse a mí. Baruch Hashem. Pero hay una perspectiva que pertenece únicamente a Elohim. El pecado es como la oportunidad de retorno, teshuvá. La teshuvá es un proceso que nos da el poder no solo para superar nuestros defectos, sino también redimirlos. Nos permite literalmente viajar en el tiempo y volver a definir la naturaleza esencial de un hecho pasado, transformándolo de negativo a positivo. Para lograrlo primero tenemos que experimentar el acto de transgresión como algo negativo. Debemos lamentarnos por la devastación en la que ha naufragado en nuestra alma. Finalmente reconocer, repudiar y renunciar a su enajenación. Solo entonces podemos volver atrás y cambiar lo que hicimos. Baruch Hashem. Lo que nos quiere decir que toda transgresión de desobediencia a la Torah
trae consecuencias. Pero esas consecuencias nos llevan a hacer Teshuvah, Baruch Hashem. Y entonces cuando hacemos Teshuvah, hemos experimentado lo que es malo. Y como ya reconocemos ahora que es malo, ya no volvemos a hacerlo, ya no lo repetimos. Pero lo estamos haciendo, pues justamente hay un tema. Si ya sabemos que es pecado, pero sigues cometiendo o haciendo esos mismos pecados. En argot penal o el derecho penal se menciona tres cosas que son muy importantes. Dice, ¿no? Con premeditación y alevosía. Con causa de conocimiento. Baruch Hashem. Premeditación, alevosía y con causa y conocimiento. Baruch Hashem. O sea que ya sabías que no debe de pecar. ¿Ve? Y sabiendo, lo haces con alevosía. O sea que desafías a Haká de Baruj, desafías su Torah. Baruch Hashem. Y somos capaces de desafiar. Por favor, hermanos, mis amados aquí en Macayot, no somos nada para ponernos en ese nivel. El único que nos queda a nosotros es humillarnos. Baruch Hashem. Por eso nos da la oportunidad aquí, como en Lucas, Ezequiel, que dice, casa de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus sendas. Dice Yahweh, arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. El mensaje es claro, mis amados aquí en Macayot. ¿Cuánto le dan la cabot? El mundo en el que vivimos, lo físico es un reflejo de lo espiritual. Por tanto, una acción espiritual positiva o negativa afecta no solo al alma, sino también al bienestar físico del hombre. Esto dice el rey Shlomo, el más sabio de todos los hombres, en el libro de los Proverbios, el mal persigue a los pecadores. La sabiduría quiere enseñar que cada hombre crea su propia realidad. Su consejo es siembra bien y cosecharás bien. Haz el mal en algún momento y en algún lugar se volverá contra ti. Baruch Hashem. Pues eso es verdad, mis amados. Todo mal que hace el hombre siempre regresará. Baruch Hashem. Por eso dice, ¿no?, en la Torah, con la misma medida que pesas, serás pesado y un poquito más. Baruch Hashem. Y vimos las consecuencias, por ejemplo, cuando veíamos en el tema del rey David, ¿se acuerdan? La sentencia que dictó él ante las palabras de Natán, ¿ve? Que muera y pague 4 veces más. Cuando dictó la sentencia, Natán le dijo, ese hombre eres tú. Si Yeshua nos señalara, ¿qué le diríamos? ¿No lo sabía? ¿No lo entendí? ¿El diablo me engañó? ¿O fulano de tal fue culpable? Cuidado como Java y Adán. La mujer que me diste me dio de comer. Y le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me dio de comer. Cada uno busca justificarse. Con Hakadosh Baruj Hu no hay justificación. Baruch Hashem, no hay. Una cosa sí es confesarle, declararle la verdad, decirle fallé, te fallé, me equivoqué, pequé contra ti. ¿Ve? Eso sí.
entonces sí, Él nos perdonará. Baruch Hashem. Bien, nos vamos a Levíticos capítulo 5, verso 1 al 13. Vayikra, Levítico, capítulo 5, verso 1 al 13. Aleluya. Baruch Hashem. Vayikra, Levítico, capítulo 5, verso 1 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Vayikra, Levítico, capítulo 5, verso 1 al 13. Si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico, un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, él es ignorante de ello, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Yod Hai Bab Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja, una cabra, como ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él, referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pechones para Yod Hai Bab Hai, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por él, referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado, y no pondrá ningún aceite, ni oliva, ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen. El Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yod Hai Bab Hai hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por él, referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Kohanim como con la ofrenda de grano. ¡Qué maravilla! Hakadosh Baruj Hu quiere que el pecador presente sus ofrendas y va dando alternativas, Baruch Hashem, de acuerdo a tu capacidad económica. Si tienes para un carnero, un chivo, preséntalo.
Si no tienes para el chivo, para el carnero, 2 palomos. Si no tienes los 2 palomos, la harina fina. Baruch Hashem. Pero, ¿por qué? Porque realmente estos animalitos son los que están haciendo expiación por el hombre. Baruch Hashem. Por eso en la Torah nos habla claramente cómo debemos acercarnos a Kadosh Baruj Hu para el perdón de pecados, por la expiación de pecados. Como la Torah considera el pecado como un acto de locura temporal, inconsciencia espiritual, presenta un remedio para tal acto, que cada uno ofrezca un sacrificio al Eterno, dice, y su pecado será expiado. Este sacrificio que tiene como objetivo reparar el cordón espiritual que une al hombre con Elohim, y que se rompió cuando pecó, se realiza de diferentes maneras. Para reparar su acto y acercarse a Elohim, el individuo debe sacrificar parte de su dinero, destinarlo a la caridad. También debe sacrificar parte de tu tiempo y usarlo para orar, estudiar la Torah y ayudar a los demás. ¿Cuál es el destino del transgresor? Elohim respondió, debe hacer teshuvah. Este será su expiación. Baruch Hashem. Bien, pues ahí están las ofrendas. Baruch Hashem, como también en este tiempo debemos presentarnos a Hakadosh Baruch Hu. Aleluya. Pues, mis amados Ajim Hayot, comenzar a entender lo que nos dice la Escritura es muy importante. Aleluya. ¿Qué hombre no peca? Dice la Escritura, no hay un solo justo. Baruch Hashem. Así que, de alguna otra forma, siempre vamos a transgredir la Torah. Pero también tenemos la puerta abierta de poder confesarle al Eterno y decirle, perdóname. Pequé contra ti, pero perdóname. Nos da la oportunidad. Le daba oportunidad al pueblo de Israel a través de estos sacrificios. Los animalitos morían como reemplazo del hombre, Baruch Hashem, y le dio 3 tipos de ofrendas para que el hombre se presentara. No hiciera pretextos. Supongamos que hubiera sido solamente las ofrendas a través de los animales, que es la oveja y el chivo. Y no hay otra alternativa. ¿Qué diría el hombre? Elohim es un Elohim injusto, Baruch Hashem, porque no tengo dinero para comprar esos animales. Pero antes que el hombre peque, antes de que el hombre haga la shonjará, pone alternativa. 2 palomos, Baruch Hashem. Y si no tiene para 2 palomos, la harina fina. Mira, nadie se está excluido entonces. ¿Ven? A todos nos da la oportunidad. Ahora, ojo, no porque el pecador presentó una oveja va a tener mayor perdón y el que presentó la harina fina pues le va a ser perdonado poquito. No, tiene el mismo valor. Igual es perdonado. Baruch Hashem. Por eso dice, no debes hacer acepción de personas, ni con el hombre rico, ni con el humilde. Baruch Hashem. Es muy claro la Besorá de los evangelios, la Torah, mis amados, Ajim Hayot. ¿Es el pecado un mal, una acción negativa? ¿Es el rostro de la muerte? ¿Es un mero acto de estupidez que debe ser removido por un alma inherente, sabia y prestina? ¿Es una potente oportunidad para la conquista y el crecimiento? Resulta que es los 4, pero solo puede ser el cuarto, si es también los otros 3. Vimos
arriba el significado del pecado, desde la perspectiva de la sabiduría, la profecía, la Torá y Elohim. ¿Cómo define Elohim el pecado? Elohim es la fuente de todas las fuentes. Todo en este mundo proviene de él. La sabiduría es uno de los atributos que de Elohim emana. La Torá representa su voluntad y la profecía es uno de los medios por los cuales Elohim se comunica con el hombre, a través de su atributo de sabiduría. Elohim nos indica que pecar es un acto dañino que nos perjudica. A través de sus profetas nos transmite que el pecado es lo opuesto a la vida y a través de su Torah nos enseña que el pecado es un acto de profunda locura. Pero Elohim, que lo trasciende todo, ofrece una perspectiva que le pertenece únicamente a Él. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Nos dice la palabra en Hechos 3:19. Por lo tanto, arrepiéntanse, Teshuvá, y vuélvanse a Yod-Hai Bab-Hai para que sus pecados sean borrados. Mira, nos da la alternativa de hacer Teshuvá. ¿Y la Teshuvá qué trae? El perdón, Baruch Hashem. El Shabbat pasado, pues le ministraron con referente al perdón, Baruch Hashem. Es importante de cómo entendieron el perdón y cómo ponerlo por obra. Acuérdense de lo que dice la Besura. Si tú no perdonas a tu prójimo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Baruch Hashem. El perdón está condicionado a la confesión sincera y la teshuvá, el arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 28, verso 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Así dice este verso en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Baruch Hashem. Está claro. Nos está diciendo que no debemos encubrir nuestras transgresiones, nuestros pecados. Es importante confesarle, porque Él todo lo sabe, todo lo ve. No hay nada encubierto delante de Él. Cada instante, milésima de segundos de nuestra vida, pues está supervisado por Él. Baruch Hashem. No hay nada en que puede ser oculto. Por más oculto que quieras hacer, pues eso está a la vista de Él. Juan capítulo 8, verso 34. Juan capítulo 8, verso 34. Aleluya. Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Yohanan, Juan, capítulo 8,
verso 34. Yahshua le respondió, sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Baruch Hashem. Un mentiroso que miente es esclavo de su propia mentira. Por lo tanto, es pecado. Baruch Hashem. Proverbios capítulo 5, verso 22. Proverbios capítulo 5, verso 22. Dice la palabra en Mishle, Proverbios, capítulo 5, verso 22. Las iniquidades del perverso lo entramparán. Todos están atados con las cadenas de su propio pecado. Baruch Hashem. Ahí está muy claro estos versos, mis amados Ajim Hayot. ¿Por qué todos estos versos, esta porción de la Torá, ¿no? En este día hablándonos, Hakadosh Baruj Hu quiere a sus hijos? Y como Él quiere a sus hijos, entonces también nos instruye, nos prepara. Baruch Hashem. Si llegáramos a cometer una transgresión, debemos estar preparados, corregirlas rápidamente, a través de la confesión, a través de la teshuvah. Para Elohim el pecado es una oportunidad para que el hombre se eleve y crezca espiritualmente. Elohim nos dice que después de transgredir un mandamiento, primero debemos tomar conciencia de que hemos cometido un acto dañino y autodestructivo. Y luego lamentar el hecho de que esto haya interrumpido el flujo de energía vital que emana de Elohim hacia nosotros. También debemos darnos cuenta de que terminamos convirtiéndonos en esclavos de nuestras malas inclinaciones y que al pecar cometemos un daño espiritual que debe ser rectificado. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Hayot, todo pecado es dañino y autodestructivo. Baruch Hashem. Bien. ¿Y qué nos dice? Que tal cosa nos lleva, cuando el hombre peca, ese pecado lleva al hombre a comenzar a enfriar su relación con Elohim, porque ya no recibes esa energía que tú recibes y que fortalece. Es decir, el Ruach HaKodesh. Porque en un pecador no puede estar el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Pero cuando caminamos en obediencia, ahí está el Ruach HaKodesh. ¿Ven? Por eso, mis amados Ajim Hayot, esforcémonos en caminar en obediencia delante de Él. ¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Ven? Como dice Josué en capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Que este libro de la Torah esté en tu boca de día y de noche. Baruch Hashem. Oseas capítulo 14, verso 1. Oseas capítulo 14, verso 1. Lo tenemos. La palabra de Elohim nos dice en Oseas, capítulo 14, verso 1. Regresa Israel a Yahweh tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar.
justamente esa iniquidad, ese pecado de idolatría es que lo alejó. Por ese pecado fue desterrado de Israel, el reino del norte. Baruch Hashem. Evidentemente, ese es un juicio. Porque si no es juicio, pues no puede haber corrección. Todo juicio trae corrección y da alternativas a Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Por eso en Oseas está hablando de las 10 tribus de Israel. Regresa Israel, Ayot Hai Bab Hai Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Está hablando en tiempo futuro, o sea, para el tiempo en que nosotros estamos ahora, en este tiempo de la restauración, regresando a las sendas antiguas. Sin embargo, Elohim nos revela que después de recorrer este camino de expiación y perdón, tenemos la posibilidad de transformar el pecado en una oportunidad para un mayor acercamiento espiritual a Elohim. Nosotros llamamos a este proceso de arrepentimiento por un pecado y sus consecuencias Teshuvah, en una forma de crecimiento espiritual. La palabra se utiliza con frecuencia, especialmente en el periodo comprendido entre Rosh Chodesh y Yom Teruah y Yom Kippur. Sin embargo, por regla general, se traduce y se entiende incorrectamente. Bien, aquí podemos encontrar también el regreso del hijo menor que nos habla Lucas, Baruch Hashem, el hijo pródigo. ¿Qué dice él estando en las naciones? Malgastó toda su herencia, Baruch Hashem. Ya no hay qué comer. Llega, el único trabajo que encuentra es pastar chanchos. Y ahora el chancho comía de los algarrobos, etcétera, etcétera. Él también deseó comer eso. Entonces viene una luz a su mente. ¿Y qué dice él? En la casa de mi padre hay muchos obreros. Diré pues a mi padre, contra el cielo y contra ti pequé. Hazme un obrero más. Ya no está buscando la misma posesión que tenía. Ya no está buscando ser un heredero, sino simplemente un obrero más. Esa es la posición también de nosotros. Simplemente ser un obrero. Porque ese hijo pródigo, ese somos nosotros. Baruch Hashem. Él nos simboliza a nosotros. Ese es Efraín. Y nosotros somos Efraín. ¿Cuántos le dan la cabota a Hakadosh Baruj Hu? Sin embargo, Elohim nos revela que después de recorrer este camino de expiación y perdón, tenemos la posibilidad de transformar el pecado en una oportunidad mayor de acercamiento espiritual a Elohim. O sea, ¿para qué es el pecado? Si uno lo toma positivamente, es para crecer espiritualmente, conectarte pues con Elohim, con mayor vigor y fuerza. Baruch Hashem. Entonces, ¿el mal realmente es totalmente malo? No. El pensamiento del hombre es malo. Por eso le inclina a su autodestrucción. Porque para Elohim todo lo que hizo es bueno. Para él no hay malo. Aún las cosas malas que nos suceden a nosotros, para él es bueno. Y nosotros somos lo que vemos como malo. Claro, porque cuando suceden cosas negativas nos afligimos, nos angustiamos, Baruch Hashem. Entonces comenzamos a quejarnos, qué mal he hecho yo, porque me sucede, mala suerte, etcétera, etcétera. Todo lo ves malo, pero para Elohim no.
Justamente esas angustias, esas aflicciones te hacen recapacitar y comienzas a buscarlo y regresar. Por eso estamos aquí congregados en esta asamblea. Isaías, capítulo 55, versos 6 al 7. Isaías, capítulo 55, versos 6 al 7. Isaías, capítulo 55, versos 6 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: busquen a Yod-Hai Bab-Hai y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Que el impío abandone sus caminos, el transgresor abandone sus consejos. Vuélvanse a Yod-Hai Bab-Hai y encontrarán misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados. Baruch Hashem. Está muy claro, mis amados, aquí en Bacayot, lo que les estoy explicando. Busquemos a Elohim, pero legítimamente, de corazón, Baruch Hashem, no simplemente por mero dicho de nuestra boca, o sea, pues simplemente por palabras, sino sea con hechos. Baruch Hashem. Por algo decía él en Éxodo 19:5, si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Baruch Hashem. Es maravilloso, mis amados Ajem Bajayot. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Así que siempre estemos buscando la presencia de Él o estar en su presencia de Él. Baruch Hashem. Llámela mientras todavía está cerca. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos y vuélvanse a Yahweh y encontrarás misericordia. La esencia de Teshuvah, la clave para la expiación. Regresar a Elohim no es solo un reconocimiento de su existencia o un simple asentir de que yo creo en Él. Teshuvah significa nada menos que llegar a ser un sirviente de Elohim, un Evet de Yod-Hai Bab-Hai, un siervo. Es alguien que no solo reconoce que su maestro existe, sino que se somete a su gobierno y jurisdicción, que se somete a los mandamientos y las peticiones de su maestro. La relación de Israel con Elohim no es menos que eso. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Teshuvah. En todo momento está la Teshuvah. Baruch Hashem. Ya hemos visto qué significa Teshuvah. Teshuvah no solamente es, sí, yo creo en Él. Muchas veces creo en Dios, pero es por labios. Baruch Hashem. Y también seguramente está sucediendo en las vigilancias mesiánicas. Pero Jacado y Baruch no recibe eso por si acaso. Cuando no hay una verdadera teshuvah, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conexión con Él. Baruch Hashem. Por eso Isaías mismo, en Isaías, habla y dice, este pueblo de bocas me adora, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Por eso acá dice, busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llame mientras todavía está cerca. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 18.
Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 18. Y dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 18. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. Y todo es de Yod Hai Vav Hai, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Bien, mis amados, si somos del Mashiach, realmente somos una creación renovada. Pero para hacer una creación renovada, ya hemos explicado también, la circuncisión, prepucios del corazón. Baruch Hashem. Ahora, si todavía no está circuncidado, pasan a la clínica de Yeshua y les hace la operación rápidamente. Baruch Hashem. Y gratuito, por si acaso. ¿Mm? Ni siquiera tienen que pedir, solamente tienen que presentarse a él. De hecho, el proceso de Teshuvah debe ir más allá del simple ayuno. Debemos llegar a un punto en el que ya no estemos satisfechos con ser simplemente humanos, tan falibles y imperfectos. Esto se aplica a cada uno de nosotros, ya que el arrepentimiento no es solo el olvido, es un proceso, puede transformar el mundo. De hecho, la enseña que el lamento que emana de una sola alma se une al lamento del mundo, el conjunto, de modo que este último logra la autotransformación. Baruch Hashem. En diferentes oportunidades explicaba del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. No todo el pueblo israelita estaba clamando la redención, ¿no? La liberación de la esclavitud de Egipto. Era un grupo de personas. Baruch Hashem. Es igual en este tiempo. Pero si aquí somos un grupo, yo no sé en Perú cuántos habrán, una quijilá, ¿no? Pero yo voy a hablar por esta quijilá. Si aquí estamos conectados con Jacayo, pues nuestro clamor, al clamor que hacen otros, también en otras naciones. Y por lo tanto, es un clamor de una multitud. Baruch Hashem, porque para Jacob y Baruj estamos clamando unánimemente juntos. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Aleluya. Y dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan en los medios de sí mismos, sean renovadas, para que así sea lo que yo quiere, está de acuerdo con lo que él quiere, es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Baruch Hashem. Mira, en toda esta porción de la Torah, pues también Shaul nos narra, pues con mucho aplomo, con referente, ¿no?, a la palabra, también lo que va a ocurrir y cómo debemos de permanecer delante de Jacob y Baruj Hu.
Y nos dice, permanezcan permitiendo que la mente de ustedes mismos sean renovadas. O sea, ¿qué quiere decir? Abre tu corazón para que se pueda renovar. Pero ahí surge el problema. ¿Realmente le están abriendo su corazón a Hakadosh Baruj Hu, a Yeshua? ¿O es que más bien le cierran la puerta? Ahí surge el problema. Si ustedes les cierran la puerta, ¿cómo quieren renovar? A ver. Si cierran la puerta de su corazón, Él no puede renovar. Pero si ustedes abren su corazón, Él va a comenzar a renovar. Baruch Hashem. Como cada acto de cada individuo influye en el mundo, como cada acción va más allá de su contexto inmediato, cada uno de nosotros, independientemente de nuestro nivel espiritual, está llamado a superarnos a nosotros mismos. Esto significa que incluso un hombre completamente justo, incluyendo a alguien como Moshe, no está exento de hacer teshuvá en su nivel más simple. Teshuvá, arrepentimiento, significa regresar a Elohim. Esto se traduce en fortalecer nuestra emuná en nuestra práctica, viviendo de acuerdo con los preceptos y el ruach de la Torah. Baruch Hashem. Pues, mis amados, Ajim Hayot, esto es importante. En Corintios, Shaul también narra y explica que la fornicación en el cuerpo contamina la tierra. Baruch Hashem. O sea, el pecado contamina la tierra. Bien, pero también cuando los justos hacen teshuvá, hacen tikkun, hacen rectificación, también influye positivamente en toda la naturaleza, porque estamos buscando es que nuestra oración, nuestro clamor, influya positivamente en este tiempo de la transformación de nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios capítulo 4, 22 al 24. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos. Y tienen que permitir que sus mentes y su ruajim permanezcan renovándose y se vistan con la nueva naturaleza creada para ser semejante de Yod-Hai Vav-Hai, y se expresa así en justicia y en Kidushá que emana de la verdad. ¿Qué entendemos aquí, mis amados Ajim Hayot? Que la manera de vivir antes de venir al Mashiach, pues debe quedarse totalmente despojado de nosotros. O sea, debe morir totalmente de nosotros. Debe morir la vieja naturaleza. ¿Y qué dice aquí? Dice claramente, ¿no? Que la vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos. Baruch Hashem. Tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim permanezcan renovándose. Es eso, mis amados, Ajim Hayot. Acuérdense también lo que dice, siempre lo he explicado en 1 Tesalonicenses 5:23.
conságrame espíritu, alma y cuerpo. Baruch Hashem. Si tú no te consagras en espíritu, alma y cuerpo, pues mis amados Ajim Ajayot, en vano es el simple conocimiento, porque simplemente es conocimiento. Akadosh Baruj Hu no quiere conocimiento, sino quiere que la pongamos por obra. Y para ponerlo por obra, pues realmente hay que renovar nuestra mente, este lep, quitar todos los prepucios que hay aquí en nuestra mente. Baruch Hashem, renovar de esa forma de pensar occidental, greco-romana, Baruch Hashem, que trajo al mundo realmente la filosofía del engaño. La filosofía puede ser buena, ¿sí? Pero es la filosofía del engaño. Baruch Hashem. Por eso nosotros renovemos nuestra mente, para poder entender, pues, las escrituras que han sido dadas y escritas en hebreo. Así, mis amados Ajim Ajayot, culmino con este último versículo de Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. Así culminamos esta administración, mis amados Ajim Ajayot. Vamos a Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. ¿Lo tenemos? Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 17. Dice la palabra. Por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza, inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es una forma de idolatría, pues es por estas cosas que la ira de Yod-Hai Bab-Hai viene sobre lo que le desobedecen. Es verdad que ustedes en la vida que vivieron en un tiempo practicaban estas cosas, pero ahora deséchenlas. Ira, irritación, mezquindad, calumnia, lenguaje obsceno. Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido de un nuevo yo que se está renovando continuamente en más y más conocimiento y acercándose más y más a la imagen de su Creador. El nuevo yo no tiene espacio para discriminar entre gentil y judío, circunciso y incircunciso, extranjero y salvaje, esclavo y hombre libre. Por el contrario, en todos, el Mashiach es todo. Por lo tanto, como el pueblo escogido de Yod-Hai Bab-Hai, Kadosh, tiernamente amado, revístanse con sentimiento de compasión y bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sopórtense unos a otros. Si alguno tiene queja de otro, perdónelo. En verdad, de la misma forma que el Adón los ha perdonado. Así ustedes tienen que perdonar. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que perfectamente mantiene unido todo. Y dejen que el Shalom, que viene del Mashiach, sea el que haga las decisiones de sus corazones. Pues por esto fueron llamados para ser miembros de un solo cuerpo. Sean agradecidos. Permitan que la palabra del Mashiach en toda su riqueza viva en ustedes, según se enseñan y se aconsejan unos a otros en toda sabiduría, al cantar salmos, himnos y cantos espirituales con gratitud en sus corazones para con Yod-Hai Bab-Hai. Esto es todo lo que hagan o digan,
que sea en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias por medio de él a Elohim, el Padre. Baruch Hashem. Así, mis amados, Ajem Hayot dice, ¿no? El nuevo yo el nuevo yo no tiene espacio para discriminar entre gentil y judío, circunciso, incircunciso, extranjero y salvaje. Baruch Hashem. Nos habla aquí, mis amados, de calumnia, ira, mezquindad, etcétera, etcétera. Baruch Hashem, justamente por eso este tema. Todas las cosas que se suscita, la violencia psicológica, violencia física, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Porque justamente caminan en desobediencia a la Torá, alejado de su Creador. El Eterno lo permite así, sí, a muchos para su propia perdición. Aleluya. Así, mis amados Ajem Hayot, hemos concluido ese de gran verajot. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Pues gracias a la Abacadosh por esta porción de la Torah que nos ha dado, haya sido de bendición para todos nosotros, pues, pero yo les pido, como estudiantes, ¿no? Repasen sus anotaciones, Baruch Hashem, porque si no lo repasan, es en vano que lo anoten, Baruch Hashem, porque al anotar qué están haciendo, siempre se distraen. Pero si lo van a repasar, sirve entonces, Baruch Hashem, de lección. Pero si no repasan, perdieron también la administración. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración agradeciendo al Eterno Elohim de Israel por este Yom Mascadó de la semana que nos ha permitido exaltar, bendecir su palabra, Baruch Hashem, asimismo también escuchar el mensaje y también exaltarle con nuestro Jalel. Sigamos preparándonos para hacer lo mejor para Él, porque en todo momento debemos hacer lo mejor para Él, Baruch Hashem. No depende de mí, mis amados Ajem Hayot, sino depende de cada uno de vosotros, Baruch Hashem, que cada uno de vosotros debemos esforzarnos para presentarnos al Eterno Elohim, pues con algo que le agrada a Él, un corazón circunciso, Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del Universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloha y Eloha de mis padres. Te agradezco de lo profundo de mi corazón por este día maravilloso y por esta congregación, por cada uno de los Ajem Hayot que están delante de ti, que han venido a exaltar, bendecir tu nombre y han escuchado el mensaje de tu palabra. Ahora pues ruégote a ti, Abacadosh, que este mensaje, esta porción de la Torá, sean escritas en las tablas de vuestros corazones para ponerlos por obra y seamos hacedores de tu palabra. Seas tú haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros por tu raje misericordia. Seas tú, Abacadosh, llenándonos de tu ruach de sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, Abacadosh, y también un ruach de obediencia. Abba, aumenta la inmunidad de este pueblo, Abacadosh, la confianza de cada uno de ellos ante ti, Abacadosh, por tu raje misericordia. Te agradecemos por este Yom Mascadó de la semana, Abacadosh.
Ha sido un día maravilloso este Yom HaBakadosh y sea de bendición para cada uno de los Ajim Ajayot, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos ahora con la bendición al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, amadas Ajim Ajayot, a pocos minutos de la entrega de Shabbat. Los papás pueden poner la mano sobre los hijos. Amén, levanten sus manos, amados. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Beji Menashe. Yesimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Beleas. Yebrejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda la palabra Kadosh. Vamos a hacer una oración despidiéndonos, pero no de la presencia de Hakadosh Baruj Hu, porque Él siempre va a estar presente en cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mezbotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, en el Beshem Gadol de Yeshua HaMashiach. Te agradezco una vez más por este Yom Mascado de la semana, Abacadosh. Te entrego este Shabbat, Abacadosh, un Shabbat, Abba, que trae sus propios afanes. No habrá un Shabbat igual, similar a este, Abacadosh, porque tú, Abacadosh, eres el que, Abba, nos congreguemos en una asamblea en este lugar para escuchar tu palabra, Abacadosh. Y seas tú reuniendo a tu pueblo Israel de lo de lejos, de lo de cerca. A todos aquellos que están buscando el rostro del Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Abacadosh, acércalos a ti, Abacadosh, por tu raja y misericordia. Rompiendo cadenas, ataduras, legaduras de opresión, liberándolos, Abacadosh, de la oscuridad de las tinieblas, pues hágase su voluntad, así como el cielo, también aquí en la tierra, Abacadosh. Seas tú haciendo esta obra maravillosa, Abacadosh, para tu cabota, Abba, reuniendo a tu pueblo Israel, de lo de lejos, de lo de cerca, Abacadosh. Bendecimos a la ciudad de Jerusalén, Abacadosh, el lugar de tu trono. Bendecimos a Israel como nación, porque allí se encuentra también la amada casa de Yehudá. Bendecimos a las 12 tribus de Israel que se encuentran dispersos todavía en las naciones. Abacadosh bendice esta quejilá en este lugar, a cada uno de los Ajim Ajayot, Abacadosh. Ahora que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad, Abacadosh. Llévanos, Abba, bajo las alas de águila, guardándonos de todo accidente de tránsito, de robo, Abacadosh, o extorsiones, Abacadosh, por tu raja y misericordia. Guarda tu pueblo bajo tu talita, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, te agradezco de lo profundo de mi corazón. Abacadosh, una vez más, bendiciones para este pueblo, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Ajayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga, los guarde.